Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy nos acompaña Roberto Argulú. Él es un profesional de éxito peruano, pero que tiene proyectos en todo el mundo. De hecho, tuve la suerte de escuchar una de sus ponencias en el último curso de BDC en Stanford. Y bueno, de hecho, el tema que él comentó, que ahora lo va a, a detallar, entre otras cosas, es sobre temas de justamente de producción y quería que él exponga ahora esto y que nos comente. De hecho, gracias Roberto por estar acá hoy día en el canal y nada, quería un poquito que también le cuentes a las personas un poquito de su trayectoria y también del instituto para que conozcan un poco ese detalle. César, muchas gracias por invitarme. Fue un gusto verte en Palo Alto, en Stanford ese día, ya hace un par de meses atrás más o menos. Y me vengo a enterar que tienes este canal que es una importante herramienta de comunicación para toda la industria, no solamente peruana, porque sé que tienes una audiencia fuera de Perú importante, de habla hispana, obviamente. Entonces, un placer para mí estar ahora contigo, ¿no? Mira, sí, ahí vamos, te cuento un par de cosas, ¿no? Más o menos hace unos, eh, calculo en el 2013, ¿no? Ya van a ser casi 10 años, eh, se creó esta idea de formar un instituto que se llama el Project Production Institute, ¿no? Es una institución sin fines de lucro, se le conoce como PPI, que tiene sede en Texas, en Houston, para ser más específico. Y el propósito del instituto, con el cual yo colaboro bastante, de hecho, un grupo de nosotros, incluyéndome, fuimos los que estamos detrás del instituto en su creación, mejor dicho, y el objetivo era tratar de solucionar problemas específicos en la industria de la ingeniería y la construcción, ¿no? Eh, Enfocándose en el tema de gestión de producción, ¿no? Nuestra industria, como tú lo sabes bien, no solo en Perú, sino a nivel global. Como lo dijiste, yo trabajo en muchos países. He tenido esa suerte, porque en realidad es un privilegio poder hacer eso y tener la experiencia de conocer cómo se ejecutan proyectos en diferentes regiones, ¿no? Eh, y la verdad es que la industria a nivel global tiene unas deficiencias fuertes y además son eficiencias comunes, ¿no? No importa si te vas a Australia, no importa si te vas a Asia, a Estados Unidos, o inclusive aquí en Latinoamérica, hay unos denominadores comunes, ¿no? Entonces el instituto se creó con varios objetivos, pero primordialmente con dos objetivos principales. Número uno, eh, enfocarse en cerrar ciertos gaps que tiene la industria en lo que es gestión de producción en proyectos, ¿no? La palabra producción siempre se relaciona con ejecución física, ¿no? O sea, construcción, fabricación, ensamblado, pero va más allá, ¿no? Los que hacen ingeniería producen, ¿no? Entonces, hay producción en el ciclo del proyecto, desde un principio hasta un final, ¿no? Entonces, el objetivo del instituto es desarrollar lo que se conocería como el body of knowledge de Project Production Management en inglés, ¿no? Para aquellos que estén interesados pueden ir a projectproduction.org y suscribirse gratuitamente y acceder a una serie de recursos desde papers, publicaciones técnicas que exploran este body of knowledge de PPM, ¿de acuerdo? El segundo objetivo principal es poder diseminar, ¿no? Y también investigar eh, nuevas herramientas de gestión para lo que es la producción en proyectos. Apoyarlo, ¿no? El instituto colabora con universidades como Stanford, donde nos vimos hace un tiempo, y también la Universidad de Berkeley y otras como Texas A&M, Cal Poly y varias otras a nivel mundial. Entonces, hay un trabajo constante del instituto para
para realmente contribuir con la industria y ver cómo podemos ejecutar nuestros proyectos de una mejor manera, ¿no? Ahora, obviamente yo no trabajo a tiempo completo en el instituto, ¿no? Yo hago otras cosas. Eh, Hay un equipo completo del instituto que se dedica a gestionarlo, a verlo, pero sí tengo digamos, un nivel alto contribuyo bastante con escribiendo algunos temas técnicos y enfocándonos en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para tu audiencia latinoamericana de habla hispana, incluyendo, digamos, España, Europa y todos los que estén a nivel global que te siguen, los invito a visitar la página web del instituto y ver si los recursos que tiene son de su interés. Sí, de hecho, Roberto, es súper bueno que lo comentes porque, bueno, por lo general me imagino que a ti también te llegan muchas personas involucradas en la industria de la construcción, ¿no es cierto? Donde continuamente están buscando fuentes de cómo mejorar sus proyectos, ¿no? En este caso, en producción, de cómo hacerlo mejor. De hecho, en el Perú y en Latinoamérica tenemos mucha hambre, por decirlo de alguna manera, de hacer mejor las cosas, sobre todo ahora con una coyuntura complicada, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Entonces, esto es genial que las personas puedan tener una opción más, si no la conocían, de tener el PPI para que puedan, digamos, entrar, navegar y ver qué opciones tienen. Una opción súper buena porque yo he visitado la página, bueno, ahí he visto algunos artículos, de hecho, uno de los que me enviaste, ¿no? Que son súper súper buenos y que dan un enfoque mayor a lo que a veces conocemos, ¿no? Que a veces nos quedamos con dos o tres cosas de hace un tiempo, pero digamos pues que la idea es seguir involucrándose porque mientras más entendimiento tenemos de la producción, tenemos más claridad para poder ejecutar los proyectos y eso es súper bueno que lo que están haciendo como por el instituto, de hecho, ¿no? Sí, mira, lo que dices es definitivamente importante, ¿no? Ahora, permíteme agregar algo más que eh, si tú ves a los proyectos de una manera macro, o ves a la industria de una manera macro, eh, te vas a dar cuenta que eh, hay un énfasis muy fuerte, ¿no? Esto no es acerca de Perú ni de una empresa específica, ¿de acuerdo? O de Latinoamérica en general, pero hay un enfoque fuerte en lo que voy a denominar como la administración de los proyectos, que no tiene nada de malo. Uno tiene que administrar el proyecto, ¿no? La parte contractual, ¿no? La parte del progreso, ¿no? Del avance, ¿no? Entonces, y muchos factores adicionales a los cuales les estoy llamando la administración del proyecto, ¿no? Entonces, lo que, lo que está pasando y lo que yo he visto mucho es, hay un enfoque tan fuerte en ese lado que hemos dejado, eh, nos hemos perdido, ¿no? O hemos perdido de vista, mejor dicho, la parte realmente de ejecución del trabajo. Tanto sea, como se dice en inglés, knowledge work, ingeniería o craft work, ¿no? Claro. Entonces, no importa si esto lo haces en una obra o si lo haces fuera de una obra, el enfoque en la producción es muy débil. Ahora, hay diferencias. Algunas empresas han invertido mucho y siguen invirtiendo mucho en la parte de producción, ¿no? Y cuando digo producción, no me refiero a temas de productividad de mano de obra. Esto también es importante diferenciarlo, ¿no? Claro. Porque muchos se enfocan, yo quiero incrementar la productividad de la mano de obra, pero cuando digo producción es un concepto mucho más completo, ¿no? Sincronizar el abastecimiento de materiales para no tener inventarios excesivos en un proyecto, ¿no? Entonces va más allá de lo que muchos tal vez estén pensando que la producción es igual a incrementar la productividad de la mano de obra. Eso no es necesariamente a lo que me refiero, ¿no? Entonces, con el objetivo de hacer balancear, digamos, esta balanza, ¿no? El instituto se está enfocando mucho
en el tema de la gestión de producción, ¿no? La industria ahorita en este momento no tiene un balance, ¿no? Eh, y hay que hacer las dos cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? Yo creo que también clave que definamos esa pregunta, ¿no? Que respondamos, ¿por qué es importante? Si nosotros no influenciamos cómo hacemos el trabajo, ¿cómo esperamos tener resultados diferentes? Claro, ¿No es cierto? No sí, importa si en un contrato yo puedo manejar las partes contractuales y me estoy cubriendo. Bueno, si no pongo algo, si no implemento alguna herramienta de gestión que me permita realmente diferenciar cómo hago el trabajo, no voy a tener resultados diferentes, ¿no? Entonces, por ahí va el tema, ¿no? sí. De hecho, una de las cosas que recojo y siempre comento, claro, al final, este tema de, yo me acuerdo que tú mencionabas en la ponencia que hiciste en Stanford, que era un poco, si no me equivoco, la diferencia entre el Project Production y el Project Administration, ¿no? El Project Management, que es justamente estás comentando, ¿no? Que va un poco, a veces cuando haces este tema de la administración, como lo estás comentando, y no te enfocas en la producción, van a salir problemas de todas maneras y por más, digamos, buena administración que puedas tener, yo creo que en la práctica, en la experiencia que tenemos manejando proyectos, los problemas siempre te salpican, como se dice, ¿no? O sea, no hay una línea que puedas cortar y decir, esto no fue mi error, ¿no? Entonces, al final, digamos, haciendo una síntesis, es que nosotros no nos enfocamos en tener una, digamos, una producción acertada, los problemas los vamos a tener que repartir de alguna manera entre las partes involucradas, ¿no? Entonces, al final, por mejor administración que tengamos, si es que no tenemos una producción adecuada, igual vamos a, digamos, como se dice, criolmente nos vamos a mojar con eso, ¿no? Nos va a complicar un poco el tema, ¿no? Exacto. Como te digo, un comentario genérico, lo que yo veo, ¿no? Esto no es necesariamente algo que pasa en cada empresa, por si acaso, pero los gerentes de proyecto se vuelven cada día más gerentes de contratos, Claro, ¿no? Una de las funciones principales de una gerencia de proyectos es ver cómo voy a producir, ¿no? así es. Cómo voy a gestionar la entrega? Y la entrega está relacionada directamente a la producción del proyecto. Entonces, no puede ser un aspecto que se delega a terceros o a otros miembros del equipo. Es algo que tiene que verse desde el inicio, ¿no? Las implicancias en producción durante la etapa de la ingeniería, si tengo la oportunidad de involucrarme en la etapa de ingeniería, ¿no? O inclusive antes, la etapa conceptual, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias en la producción? Entonces, hay mucho ahorita a nivel mundial en el cual se está trabajando en introducir conceptos de producción desde un principio en el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Ya no estamos hablando más sobre trabajar solamente temas productivos durante la etapa de construcción, ¿no? Durante la etapa de entrega final de un edificio, de una planta industrial, no, ¿no? Cómo las decisiones de ingeniería impactan, ¿no? O nos amarran de manos o nos liberan, ¿no? Claro, Para poder llegar a niveles de optimización nunca antes visto. sí. De hecho, tiene mucho que ver con, muchas veces ha habido un enfoque tradicional en nuestra industria en separar el diseño y la construcción, ¿no? Entonces no se, digamos, como si fueran dos mundos distintos, ¿no? Exacto. Y en realidad al final es un mismo proyecto, ¿no? Y si no se trabaja desde el principio con estos conceptos de producción para saber cómo se van a hacer las cosas en la ejecución, digamos, recomendando de repente que todos los involucrados estén desde el inicio y los que estaban en el inicio también estén al final, ¿no? Porque como que los diseñadores al principio y los ejecutores al final tampoco funciona mucho a veces, digamos, teniendo las dos cosas con los conceptos y las herramientas adecuadas, creo que es lo que nuevamente digo, cuando la industria más exige o más está apretando, ¿no es cierto? Es donde más se necesita, ¿no? A veces cuando hay, digámoslo así, no sé si la palabra es bonanza o caramba, está un poco holgado el mercado,
hay espacio para ineficiencias, ¿no? Pero hoy por hoy no es ese el escenario y en realidad creo que ya cuando te acostumbras a trabajar así, hay un concepto de mejora continua, de buscar un poco la excelencia operacional, hacer bien las cosas desde el principio, que creo que es un poco lo que siempre debemos apuntar, porque sabemos que la construcción es cíclica, ¿no? A veces hay Exacto. tiempos de bonanza, tiempos, no hay picos y valles, digamos, ¿no? Entonces, hay que prepararnos siempre para cuando hay un valle que sabemos que va a venir en algún momento, ¿no? Ese es un poco creo que lo que podemos ir recogiendo también, ¿no? Sí, mira, un comentario acerca de lo que dices, no hace mucho cuando el precio del petróleo bajó a niveles increíbles, ¿no? Estaba el precio alrededor de 30, $40. Yo trabajo mucho con empresas petroleras y obviamente cuando el precio del mercado baja, tus operaciones, incluyendo los proyectos, se empiezan a sentir esa presión, ¿no? Lo que tú acabas de decir. Entonces, eso generó una reacción de esta industria específicamente, ¿no? En cómo buscar nuevas maneras de optimización, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que eso fue como que una sacudida y lo que ha generado es niveles de innovación en muchas empresas de las que menciono en esta industria muy fuertes, ¿no? Que ya han podido involucrar estas técnicas o incorporar, perdón, dentro de sus sistemas de gestión o de sus estrategias de gestión de proyectos, ¿no? Claro, de Entonces, hecho, como dicen, pues las crisis generan oportunidades, pues, ¿no? De hecho, exacto. pero como concepto yo lo que a veces trato un poco también de proyectar cuando veo acá en mi empresa o en general en la comunidad de construcción es que deberíamos estar preparados siempre para eso, ¿no? Es más, ante una coyuntura complicada, las empresas, las personas que trabajan en innovación, creo, son las que van a salir, digamos, mucho más rápido de un tema complejo o inclusive son las que van a quedar en el mercado. Lamentablemente, la vez pasada conversábamos, Roberto, antes de esta entrevista, un poquito de lo que pasa, ¿no? Y, por ejemplo, acá en el Perú hay muchas empresas constructoras que en esta coyuntura, ¿no? Que ha sido ola tras ola, digamos, han quebrado, ¿no? Porque de Mm. repente no tuvieron la capacidad de amoldarse, de hacer las cosas de una manera distinta, como dices, y es una realidad que creo que pasa en todos los países, ¿no? O sea, y creo que es una apuesta que muchas veces se deja, digamos, se traslada a un futuro, pero teniendo un poquito, pues, de mirar a largo plazo, creo que es algo que no se puede postergar, sino que tiene que estar en la agenda de las empresas, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué cosa? También es complicado para muchas empresas porque eh, obviamente cada empresa es diferente, ¿no? Entonces la Claro, habilidad de una empresa, de un grupo humano, desde la gerencia hasta los que están, digamos, metidos en un proyecto específico, de poder absorber, de poder digerir, de poder moverse a cierta velocidad con respecto a innovación es limitada, ¿no? claro, ¿No? Entonces es como que, ¿no? Quieras tomar agua directamente de la manguera de los bomberos, ¿no? claro. Entonces te ahogas, ¿no? Ese es más o menos el concepto, ¿no? Entonces, el problema es cuál es la velocidad a la cual una organización, una empresa realmente puede innovar, ¿no? Muchas veces empresas intentan acelerar y eso causa una disrupción fuerte en los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que en proyectos tenemos una ventaja y déjame explicar este tema porque este tema es crucial, ¿no? En proyectos tenemos una ventaja comparado con otras industrias. ¿No? Es un concepto simple, pero importante. La ventaja es simplemente que tenemos proyectos, ¿no? La ventaja es que nuestros proyectos empiezan y terminan, y luego tenemos otro que empieza y termina, y luego tenemos otro que empieza y termina. Entonces, ese factor es un motor, o debería verse como un motor, ¿no? ¿Un motor de qué? Un motor de transformación, en el que me permite hacer o, digamos, innovar en una o dos cosas específicas en el proyecto uno. En el proyecto 2, ¿no? A esas una o dos cosas específicas le voy agregando otras y poco a poco, ¿no? Pasando de proyecto a proyecto, empiezo a evolucionar y empiezo a cambiar
a inyectarle un poco más la innovación a la empresa, inclusive en temas de gestión de producción. Yo creo que el tiempo ya nos va a quedar corto para poder meternos a tantos temas que hay relacionados a lo que es la gestión de producción, ¿no? Pero algo también que es clave que resaltemos aquí en esta conversación es sobre lo que tú mencionaste y tu visita a la Universidad de Stanford, ¿no? Entonces, tu audiencia se estará preguntando, pero ¿qué tiene que ver la gestión de producción? ¿Qué está haciendo Stanford con la gestión de producción? ¿Y cómo así que nos encontramos, digamos, Claro, en Stanford, ¿no? Más o menos alrededor del año 2007, ¿no? Y la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Stanford, eh, específicamente el centro, el CIFI, que es el Center for Integrated Facility Engineering, que lo dirige Martin Fisher, ya muchos años atrás se ha enfocado bastante en el desarrollo de metodologías de Building Information Modeling, ¿no? Eh, o BIM, ¿no? Entonces, pero lo que pasó, lo que empezó a suceder es que hubo una evolución en el pensamiento, ¿no? Una evolución en la visión de lo que la industria necesitaba y pasamos, digamos, como industria de solamente ver el uso de BIM a pasar a tener otros componentes, porque no era el único elemento de la fórmula, ¿no? Por decirlo de alguna claro. manera. Entonces, la gestión de producción combinada con tecnología digital, ¿no? Combinada con analytics, combinada con maneras, cómo podemos trabajar diferente, cómo podemos reducir el tiempo, por ejemplo, en la ingeniería, entre que yo necesito una respuesta a algún tema técnico y el tiempo en el que recibo la respuesta al tema técnico, ¿no? Eh, Detallitos como ese, aunque suenen simples, y eh, empezamos a colaborar con la Universidad de Stanford para incluir PPM dentro de lo que hoy se conoce como el Virtual Design and Construction. En el año 2007, voy a decir más o menos, empezamos toda la planificación y en el año 2008, en septiembre del año 2008, exactamente hace literalmente 14 años, eh, se inició el curso de certificación en la Universidad de Stanford. Yo tuve el privilegio de trabajar con Martin en ese proceso y hemos viajado alrededor del mundo certificando a profesionales en este tema, ¿no? Incluyendo el componente de gestión de producción, que es clave, ¿no? Y en gestión de producción, a ver, la gestión de producción no es sinónimo con gestión de procesos, ¿ok? Ok, La gestión de producción no es sinónimo con gestión de procesos. Tú puedes tener un proceso en cómo apruebas tus facturas. No tiene nada de malo, ¿no es cierto? claro. ¿Significa que es gestión de producción? No necesariamente, ¿no? En el concepto del que estamos hablando, ¿no? Entonces, la gestión de producción hay que entenderla que sí tiene un aspecto de procesos, no hay duda, pero hay que enfocarse en los procesos productivos del proyecto, ¿no? Los procesos que nos dan, digamos, ese performance o esos resultados que nosotros estamos esperando, ¿no? Claro, Entonces, claro, que entonces por generan ahí valor, pues, ¿no? claro, quería contar un poco esa historia porque es importante también relacionarlo con, con el movimiento, digamos, de Virtual Design and Construction en el cual tú has participado y fue la razón por la cual nos reencontramos en Stanford, ¿no? Sí, no, y de hecho es un punto, creo yo que como dices, ¿no? Cuando hablábamos de todo este tema de tecnología, bueno, en este caso de BIM, este, como que faltaba algo, ¿no? O sea, digamos que al final creo que lo que ha hecho esta metodología de BDC, por decirlo de alguna manera, es juntar elementos, ¿no es cierto?, que tienen que ver también con el PPM, que es la producción que, digamos, digamos ya de mi lado un poco bastante
del lado constructor, digamos, yo creo que es un poco el corazón del tema, ¿no? O sea, saber cómo esta gestión de producción, que al final es lo que se tiene que hacer, cómo mejorarla con estos elementos, ¿no? Con el tema AIS de estas ingeniería concurrente o con el tema de tecnología, pero sin, definitivamente sin PPM, pues creo yo que poco se podría hacer, ¿no? O sea, creo que ha sido vital juntar esos elementos para que se potencien entre ellos, ¿no? Creo que es la gran, digamos, ¿cómo así? No sé si decirlo hallazgo o la claridad que ha habido en juntar esto para que se pueda trabajar así mejor los proyectos, inclusive bueno, nosotros acá en Productiva, donde, bueno, en la empresa donde, como sabes, yo un poco lidero, Roberto, hemos adoptado esto y nos trae buenos resultados en realidad, ¿no? Y justamente yo comento mucho de esto en mi canal abiertamente porque creo que coincido contigo y justamente tú te animaste a conversar conmigo dando esta entrevista de cierta manera porque sabemos pues que al final mientras se genere una mejor manera de hacer las cosas a nivel de nuestra industria se genera más competitividad, ¿no? Y eso es bueno para todos en realidad, ¿no? Muchas veces hay empresas que piensan que si ellos mejoran y el resto no, es mejor, por valga la redundancia, y creo yo que en realidad, si bien es cierto, es importante diferenciarse, pero creo que el nivel de competitividad se tiene que elevar en conjunto, ¿no? Para que pueda haber un mejor negocio entre todos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos, no sé, pues a temas de cómo hacer temas más integrados, esto que comentas de producción, si es que la otra parte, por ejemplo, ¿no? El diseño no entiende, es difícil que al final eso se traslade a la ejecución. Entonces, mientras más se conozcan estas herramientas, estas metodologías, es mejor para todos, ¿no? Y eso involucra darse un tiempo, pues, para decir algo al respecto, que por eso te agradezco mucho que lo comentes, ¿no? No, no, al contrario, mira, a ver, ahí también hay, ya que estás tocando este tema, eh, te comento o le cuento a tu audiencia un poco mi propia experiencia, ¿no? O mi apreciación personal. Yo personalmente, toda mi vida, desde lo máximo que he podido, siempre he estado interesado en innovar, ¿de acuerdo? Siempre le he puesto mucho punche, como se dice, a buscar siempre maneras de innovar, siempre he estado bastante involucrado en cómo mejorar el performance de los proyectos y qué hacer, ¿no? Sí tengo una, digamos, pasión particular en todo lo que son temas de producción, eso es indudable, eh, y porque creo que ahí está una gran parte de la respuesta, ¿no? Una gran parte de la respuesta, no toda, para llevar el performance de proyectos a un nivel nunca antes visto. Eh, yo soy ingeniero civil, tú también. Los dos sabemos que detrás de la ingeniería civil, cuando uno diseña, por ejemplo, estructuras, ¿no? Hay una ciencia, ¿no? Que uno aprende. Y esa ciencia nos ayuda a realizar el diseño, ¿no? Y una ciencia sísmica y toda esta cuestión. En temas de producción es igual, o mejor dicho, debería ser igual, Claro. ¿no? En muchos casos no lo es. Y muchas personas se dedican o tratan con el mejor esfuerzo y la mejor intención de optimizar su producción, pero la pregunta que yo les haría es, ¿en base a qué? ¿No? Es como que trates de diseñar la estructura, pero, ok, ¿qué aplico? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, en temas de producción, algo a lo cual yo le he dedicado mucho tiempo es a aprender, ¿no? A través de los años, lo que se conoce como la ciencia de operaciones, o en inglés sería Operation Science. Porque Operation Science nos da esa estructura técnica, esa estructura científica para evaluar y ver cómo se comportan los sistemas de producción en proyectos.
claro, Es como ponerse, ¿no? Es como ponerse unos lentes especiales, ¿no? Y empiezas a ver cómo se comporta tu sistema de producción y dónde tienes que enfocarte para poder optimizar en base a cierto objetivo de optimización, ¿no? Hay proyectos en los cuales tienes que terminarlos en un tiempo récord y muchas veces, aunque no lo creas, el costo no es relevante, ¿no? Otros es un poquito al revés, ¿no? Te puedes demorar un poco más, pero el dueño del proyecto dice, oye, el costo es un tema importante, ¿no? Sin sacrificar los niveles de calidad, sin sacrificar todo lo que es seguridad y el tema del medio ambiente, ¿no? Entonces, el, el, el punto aquí es invertir, ¿no? Como industria en entender mejor qué nos ofrece la ciencia para mejorar la producción. Esto no puede ser un proceso en el que tú y yo, que ambos tenemos experiencia, ¿no? Estemos haciendo un trabajo de optimización simplemente por olfato. No digo que el olfato no sea importante, porque muchas veces sí lo es, ¿no? Pero si queremos llevar a la industria más allá, tenemos que hacer algo más, ¿no? Y el olfato no va a ser necesario, ¿no? sí, no, de hecho, lo que comentas, Roberto, es un poco la base, ¿no? O sea, tienes que tener una base sólida Correcto. en esta ciencia de operaciones, porque al final es lo que tenemos que entender para tener, digamos, claridad en lo que vamos a hacer, ¿no? Al final, la analogía que usas es súper válida, de hecho, me quedo con ella porque, claro, o sea, recordando un poco, pues, la universidad y cómo hacer las estructuras, ¿no? Obviamente, pues, tenías que saber física, estática, los momentos, las fuerzas, para al final saber cuánto acero, qué resistencia al concreto hay, ¿no? Yo creo que alguien no podría decir, ponle 4 fierros o ponle tal resistencia si es que tú no podrías diseñar eso. Creo que, que claro, a veces no lo vemos así porque al final, cuando estamos en una obra de construcción, pues, nada, ponga el acero en cofre y coloca el concreto y lo hacemos medio empíricamente, pero claro, como dices, pues, para llevarlo un paso más allá, que es importante porque sabemos pues que los porcentajes de desperdicio en nuestra industria son brutales, ¿no? O sea, y de hecho es ahí donde de repente haciendo, digamos, ligando cosas, es que podríamos generar más utilidad todos, ¿no? Todas las empresas, que al final las empresas las hacemos también para ser rentables, ¿no? Para dar, digamos, utilidades y tener y dar trabajo, ¿no? O sea, si es que nosotros logramos conociendo, teniendo más conocimiento de esta ciencia de operación que comentas, podríamos hacer que haya menos desperdicio y podemos repartir más entre todos, que al final es lo que queremos, no estarnos repartiendo, por decirlo de alguna manera, las migajas que quedan después de todo el desperdicio que tenemos en un proyecto, sino hacer la torta más grande, ¿no? Que es un poco al final de lo que se habla siempre, ¿no? Tratar de hacer una torta más Sí. grande para repartir más, ¿no? Mira, yo te comento algo simple. Yo no creo que la industria realmente sepa cuál es su capacidad de ejecución real, ¿no? Claro, Eh, la industria puede saber cuál es su capacidad de ejecución actual, claro, claro, ¿no? Pero real, ¿no? O sea, en tu sistema de producción, ¿cuál es esa máxima capacidad y cómo puedes lograr o llegar a un nivel de capacidad nunca antes visto, ¿no? Entonces, sin necesariamente incrementar más recursos, ¿no? Porque eh, la típica respuesta es, oye, quiero acelerar, bueno, mete más gente, mete más equipo, pero esa no es la solución, ¿no? Es más, yo te lo comento, uno de los principios ya más técnicos que yo tengo es no pensar nunca en tener que agregar más recursos en equipos, sea gente, como una primera opción, ¿no? Es una respuesta cara, ¿no? Es una decisión que cuesta, ¿no? sí, Entonces, no es la primera opción necesariamente, ¿no? sí. Eh, pero en fin, mira, yo creo que estabas interesado también un poquito a hablar sobre cosas que tú habías escuchado en la conversación que tuvimos con un grupo de diferentes, un grupo de gente de diferentes países. Había gente
de Europa, gente de Sudamérica, etcétera, ¿no? Sobre el tema, algunos temas específicos de gestión de producción. Sí, sí, Roberto. Lo que comentaste y me quedé un poquito, este, digamos que te comenté que quería que lo comentaras, digamos, a grandes rasgos o un poquito con más detalles, si es que lo ves así, es estos 5 niveles, ¿no? O de cierta manera que era diferente a lo tradicional, ¿no? Que hablabas un poco del diseño del producto, diseño del proceso, capacidad, inventario y variabilidad, que definitivamente lo que me quedó de esta ponencia que existe en Stanford era que había cosas que no estábamos viendo o que no le estábamos poniendo fuego que eran súper importantes a lo que tradicionalmente conocemos, ¿no? Entonces, de hecho, eso te comenté que si nos podías explicar un poquito más porque de hecho lo he comentado en algún momento con amigos acá de esto, pero de hecho me quedé con la tarea un poco de decir, mira, voy a tratar de conversar con Roberto para que, nada, que pueda conversar conmigo en el canal y que lo comente con más detalle algunos puntos. De hecho, sé que no se va a poder del todo, pero que nos comentes de eso un poquito. Ya, perfecto. Mira, para poder hacerlo de una manera efectiva, eh, permítame por favor compartir mi pantalla. Sí, perfecto. ¿Lo puedo hacer? Sí, ¿Sí? sí, Ok, sí, está habilitado. ok. Entonces, y lo hacemos rápido, ¿no? Porque tal vez necesitemos otra conversación eh, en su momento para poder meternos más en estos temas. Entonces, permíteme un segundo. Eh, ¿Se ve la pantalla? Sí, se está viendo, o sea, se ve como sí, la presentación todavía en slides. Ya, ok, perfecto. Entonces, aquí, mira, un poco lo que hemos estado conversando es esta idea de enfocarnos en la parte de la derecha en el tema productivo, ¿no? Sin decir que la parte administrativa no es importante, ¿no? Pero sí hay mucha gente que piensa que los cronogramas son una representación de los sistemas de producción de nuestros proyectos, y no lo son, ¿no? Si nosotros queremos mejorar nuestros cronogramas, tenemos que enfocarnos en ver cómo mejoramos nuestros sistemas de producción. Entonces, la manera como vamos a lo que tú vistes en Stanford era esta idea de los 4 verbos, de los 5 levers y las 3 curvas, ¿no? Entonces, déjame un poco explicar esto y enfocarme un poco más en el tema de los 5 levers. Acá el tema es que cuando hablamos de producción siempre hay eh, operaciones, digamos, que son las operaciones que nos ayudan a transformar desde el principio del ciclo del proyecto hasta el final del ciclo del proyecto. Entonces, si queremos mejorar el performance, tenemos que enfocarnos en el cómo hacemos la ingeniería, cómo la diseñamos, las implicancias en fabricación y ensamblado, cómo hacemos las cosas, ¿no? Todo lo que son transportes a obra o transportes a otras ubicaciones, ¿no? Como podría ser una planta de ensamblado fuera de una obra, etcétera, y cómo construimos, ¿no? Entonces, si nosotros no estamos influenciando y realmente optimizando estos 4 eh, centros productivos, digamos, en un proyecto, tenemos que pensar qué cosa realmente estamos haciendo, ¿no? Y si eso nos va a dar un resultado específico. Eh, y básicamente lo que la gestión de producción propone es que si queremos influenciar el costo, el tiempo y el uso del cash, ¿no? De la plata en los proyectos, tenemos 5 opciones, ¿no? O 5 factores que están completamente relacionados, ¿no? Estos factores no son independientes. El primero es el diseño del producto, en otras palabras, qué es lo que estamos construyendo, una planta, un edificio, un canal, una planta en una mina, etcétera, ¿no? Eh, y cuáles son las implicancias con el diseño del proceso de producción. Un ejemplo muy simple. Si, si yo decido crear módulos, o sea, hacer la ingeniería en módulos, y yo fabrico
y ensamblo esos módulos y luego los envío al proyecto para que sean instalados, estoy tomando una decisión que tiene implicancias serias en el diseño del proceso de producción, ¿no es cierto? Entonces, Claro. están bastante relacionados, ¿no? El tercer elemento, y dicho sea de paso, cuando hablamos de este segundo factor, el diseño del proceso, esas cajitas ahí no representa un cronograma, representa una secuencia de trabajo específica, el cómo lo vamos a hacer. Voy a repetir esa palabra bastante, cómo, ¿no? El tercer componente es eh, el tema de qué contribuye con la capacidad, ¿no? Desde una manera convencional, digamos, de gerencia de proyectos, normalmente hablamos de recursos, ¿no? Pero en producción hay, en grandes rasgos, hay dos tipos de recursos, ¿no? Número uno, los recursos eh, que usamos para hacer el trabajo, para las operaciones, y tenemos en ingeniería, obviamente, los ingenieros, ¿no? En temas ya más físicos, la mano de obra, el equipo y también el espacio, ¿no? Yo puedo tener acceso a toda la mano de obra que necesite, a todos los equipos que necesite, pero si no puedo entrar físicamente a un lugar, no, pierdo capacidad de ejecución, ¿de acuerdo? Pierdo capacidad de ejecución. Entonces, estos son los elementos que nos permiten hacer el trabajo. Pero eh, eh, una de las cosas que conversábamos, como tú tal vez recuerdes en Stanford, es que nuestra industria, la industria de ingeniería y construcción a nivel global, tiene, como se dice, un blind spot, ¿no? El blind spot es, no entendemos bien las implicancias de la variabilidad y las implicancias de uso excesivo de lo que estamos hablando acá, que son los inventarios, pero eso hay que explicarlo un poco más. Los inventarios son básicamente a lo que haces el trabajo, o sea, el trabajo lo haces en el inventario, ¿no? Hay dos elementos ahí. Uno es los stocks, ¿no? O sea, si lo pones así, vamos a ver esto lo podemos partir en dos partes, ¿no? Número uno, los stocks de materiales, todo lo que yo necesite para hacer mi trabajo. Y el siguiente punto es el concepto de working process, ¿no? El concepto de working process, trabajo que no ha sido terminado, y ahí hay dos componentes inclusive, ¿no? El trabajo que está esperando, ¿no? Lo voy a dejar acá, esperando, y el trabajo que viene siendo trabajado, digamos, ¿no? O sea, lo que se está trabajando en este momento, ¿no? ¿Me dejo entender? Claro. ¿No? El concepto de working process, ¿no? Es el trabajo espera y algo estoy haciendo en cualquier momento del tiempo. Que ahí Ahora, esa es la diferencia del work in process con el work in progress, creo, ¿no? sí, Es, el work in progress, aunque tiene la misma abreviación, la palabra work in progress viene de lo que se conoce como Earned Value Management, ¿no? Si la gente busca en internet EVA, Earned Value Analysis, o EVM, Earned Value Management, es básicamente todo lo que tiene que ver con el cálculo del progreso de un proyecto, y work in progress se mide como un porcentaje, pero work in process se mide en unidades físicas, ¿no? claro. ¿Cuántas cimentaciones tengo ahorita en ejecución? ¿Por qué tengo 20 y no tengo 5? ¿No? Entonces, por ahí va el tema de estos levers, ¿no? Que están totalmente, digamos, relacionados, y que afectan el costo, el tiempo y el uso del proyecto. Entonces, estos dos son normalmente factores que, a pesar de que uno tiene experiencia en la industria, no son considerados como deben considerarse, ¿no? Son estos blind spots, como lo conversamos en Stanford con un grupo más grande de gente, ¿no? Eh, entonces, por ahí va el tema, ¿no? ¿Tendrías algún comentario o una pregunta antes de seguir con esto? Sí, de hecho, me comentabas, Roberto, también lo importante de estos puntos ciegos que comentas, ¿no?
que también saber, porque mucho en Latinoamérica, bueno, creo que en el mundo, se habla del PPC, ¿no es cierto? Y tú me comentabas la vez pasada la diferencia con la variabilidad, ¿no? Que no sé si puedes comentarlo así rápidamente, ¿no? Porque también no sé si se confunde o a veces no se tiene claro, o muchas veces se enfoca mucho en las obras en el PPC, pero no en la variabilidad, ¿no? Bueno, sí, o sea, el PPC es una métrica que se introdujo como parte del Last Planner, de la metodología del Last Planner, ¿no? Muchos usan PPC de una manera, o miden el PPC de una manera semanal en ingeniería, otros lo hacen diario en construcción, pero el PPC es una medición de la confiabilidad de la planificación. Entonces, no es una medición directa de lo que se conoce como variabilidad, ¿no? Una cosa es que la gráfica de PPC varíe, porque va a variar, ¿no es cierto? Claro, Y otra cosa es que le llamemos a esa variación variabilidad, ¿no? claro, No es, en un, podríamos, o sea, a ver, podemos meternos en más detalles, ¿no? Pero hay diferentes fuentes de variabilidad, ¿no? Inclusive hay variabilidad que beneficia y variabilidad que es un poco, eh, digamos, negativa, ¿no? Si viene un dueño de un proyecto y introduce cambios, el equipo del proyecto va a estar pues molesto que hay cambios que tienen que reaccionar a esos cambios, pero desde el punto de vista del cliente del proyecto, si ellos no realizan esos cambios, el negocio que ellos tienen, eh, el valor de su negocio o los objetivos del negocio se van a ver, digamos, afectados, ¿no? Entonces, cualquier tipo de variabilidad va a impactar el performance de un sistema de producción. Eso queda claro, la buena variabilidad o la mala variabilidad, ¿no? Si tenemos un sistema que tenemos bastante retrabajo, el rework, eso es una fuente de trabajo, perdón, de variabilidad negativa, ¿no? Pero el PPC, como una medición técnicamente hablando, no mide la variabilidad, ¿de acuerdo? Mide la confiabilidad de un equipo de trabajo en la ejecución del trabajo o en la planificación del trabajo en un periodo de tiempo específico, ¿no es claro. cierto? Entonces, por ahí va el tema, pero hay un poco más que agregar aquí, César. Y básicamente desde el punto de vista convencional de proyectos, comparado con lo que acabamos de ver o de conversar, eh, la gestión de producción en proyectos le ofrece a nuestra industria mayores posibilidades, incluyendo estos dos señores al final, mayores posibilidades eh, para poder optimizar la ejecución y poder cumplir todos los mismos objetivos, porque los objetivos aquí son los mismos que aquí, ¿no? Pero en la visión más clásica, más convencional, usa lo que se conoce como el triángulo de acero, ¿no? En inglés es el Iron Triangle, ¿no? Es una práctica que tiene ciertos flaws técnicos, sinceramente, en el cual o modificamos el scope, ¿no? Qué cosa vamos a hacer o la calidad de lo que estamos haciendo, o simplemente jugamos con el cronograma y jugamos con los recursos que tenemos, ¿no? No nos da muchas más opciones, ¿no? Entonces, es más, a veces nos referimos en la industria, dame un cronograma que tenga los recursos cargados, ¿no? En inglés sería, dame un resource loaded schedule, ¿no? Entonces, eh, hay ciertas diferencias entre los líderes y un poco lo que hemos venido aprendiendo, porque también, sinceramente, esto es un aprendizaje con los años, ¿no? Una etapa de descubrimiento con los años, de poder racionalizar qué realmente sucede en los sistemas productivos de proyectos, ¿no? Los sistemas de producción de proyectos. Entonces, si queremos, eh, si queremos realmente evaluar un poco lo que dije antes, la analogía del diseño de estructuras, ¿no? Y cómo podemos hacer lo mismo con el diseño o la optimización de
de sistemas de producción, no podemos aislar estos 5 componentes. El mensaje para tu audiencia es que esto no pueden aislarse, ¿no? Cuando uno diseña sistemas de producción, y cuando digo sistemas no me refiero a un software, no me refiero a una serie de operaciones, ¿no? Que forman un sistema de producción. No solamente la construcción, sino lo que va más allá de la construcción o lo que la construcción depende, ¿no? La cadena de abastecimiento, etcétera. Entonces, no hay ningún movimiento libre, ¿no? Y el diseño del sistema de producción requiere de un diseño concurrente de este tipo de factores, ¿de acuerdo? Si yo hago si quiero optimizar el diseño de procesos, ¿cuáles son las implicancias en el diseño del producto? ¿Lo tengo que cambiar? ¿Qué variabilidad se genera al cambiar el producto? ¿No es cierto? ¿O qué variabilidad se genera adicionalmente o se elimina a la hora de tratar de eh, diseñar un nuevo sistema, un nuevo proceso de producción? ¿Cuáles son las implicancias en el tema de la capacidad y qué niveles de inventario tengo que tener en mi sistema de producción? Inventario no solamente en cuanto a stock de materiales, sino qué niveles de trabajo en proceso, ¿no? Y eso se puede calcular, se puede analizar, ¿ya? Y quiero compartir contigo 2 ideas más que son importantes, ¿no? Si nosotros permitimos que la variabilidad se salga fuera de control en la ejecución del trabajo, esto tiene implicancias inmediatas en, en la cantidad de trabajo en proceso, ¿no es cierto? Sobre todo en el trabajo del proceso, que es uno de los componentes del inventario, y también en la capacidad, ¿no? Mientras más variabilidad tenga, más voy a perder capacidad de ejecución. Por eso hice el comentario anteriormente de que realmente la industria sabe cuál es su capacidad de ejecución real, ¿no? Y esa pregunta la tienen que de repente contestar las diferentes empresas o representantes de empresas que nos están escuchando el día de hoy, ¿no? Y al impactar, digamos, el trabajo en proceso y la capacidad, esto va a incrementar los costos, los tiempos y el uso de acceso al cash, que no es gratis, dicho sea de paso, y muchos empresarios lo saben, eso no hay ni siquiera que discutirlo, inmediatamente, ¿no? Entonces, por ahí un poco va el tema, César. No, de hecho, súper claro, Roberto. Bueno, súper claro en la medida de este enfoque nuevo, digamos, para muchos, porque si bien es cierto, son palabras o conceptos que se conocen, algunos, otros no, de variabilidad, de inventario, bueno, de capacidad también. Lo cierto es que de la manera que lo estás comentando, creo que a los que los van a ver este video, van a escuchar esto, lo que les va a quedar es saber lo que tienen que empezar a mirar dentro de sus proyectos, ¿no? Porque definitivamente, al hablar directamente, y como lo dices, ¿no? Que si tengo una variabilidad mayor, va a afectar la capacidad, ¿no es cierto? Entonces estoy diciendo que, ¿qué podría hacer si es que en realidad esa variabilidad la mitigo, ¿no? O sea, si es que, digamos, puedo minimizarla, podría tener una mucho mayor capacidad, obviamente, ¿no? Entonces, creo yo que ahí está un poco el mensaje que comentabas, que de repente al principio sonaba como una suerte de la capacidad real versus la capacidad, o mejor dicho, la capacidad real contra la capacidad actual, ¿no es cierto? Que Exacto. en realidad la capacidad real hoy por hoy no la sabemos, ¿no es cierto? Porque en realidad no estamos jugando con estos elementos, digamos, para ver lo que podríamos hacer. Que creo yo que a veces intuitivamente algunas cosas podemos, como tú dices, con el olfato, mejorar, pero no teniendo, digamos, el conocimiento y la base de esto, lo podríamos hacer mucho más sistémico, ¿no? En las empresas, que es justamente lo que deberíamos buscar las empresas para un proceso de mejora continua, ¿no? Exacto, exacto. No, ahora, no toda esta conversación tiene que enfocarse en la variabilidad, eso es importante, ¿no? Tiene que enfocarse en todos Claro, estos puntos, claro. ¿no?
La variabilidad es solo uno de ellos, ¿no? Tampoco hay que tener mucho cuidado también con el tema de la variabilidad. Es muy importante, sí. Si alguien viene y les dice que la variabilidad se va a eliminar, les está mintiendo. Es imposible, ¿de acuerdo? No hay ningún sistema productivo en este planeta que no esté expuesto a variabilidad. Es imposible. Claro, No se puede eliminar. Lo que sí se puede es minimizar, ¿no? Entonces, diferenciemos entre eliminar y minimizar, ¿no? Pero siempre va a haber un factor de variabilidad en cualquier sistema productivo, incluyendo los sistemas de producción de proyectos, ¿no? Eh, entonces, por ahí va un poco el tema, ¿no? Yo quería mostrarte algo más rápidamente, porque sé que tal vez estemos con un tema de tiempo. no, Eh, genial, Roberto. Mira, este es una representación a nivel macro de un sistema de producción de un proyecto, ¿no? Desde que empezamos la ingeniería, el diseño, fabricación, ensamblar cualquier cosa, transportarlo, instalarlo y hacer el commissioning, ¿no? Entonces, lo que nosotros, y un poco como te comentaba, es el aprendizaje a través de los años, ¿no? Eh, hay mucho enfoque estos días en lo que sucede dentro de las operaciones, cualquiera que sea la operación, ¿no? Nosotros estamos, como industria, teniendo un enfoque alto en qué pasa dentro de una operación, ¿no? De ahí viene el concepto, por ejemplo, en inglés sería el value added, but non-value added by necessary y non-value added, ¿no es cierto? Lo que agrega valor, lo que no agrega valor, pero es necesario. Entonces, ese concepto se enfoca mucho en lo que sucede dentro de una operación. Pero lo más importante, o algo que es más importante entender, es qué pasa cuando el trabajo que fluye en el sistema de producción, qué pasa cuando el trabajo que fluye en el sistema de producción espera, que es la razón por la cual tenemos estos triángulos como una manera gráfica de representar de que ahí hay trabajo que está esperando por la capacidad. Entonces, como industria nos enfocamos mucho en que la capacidad no espere por trabajo, pero eso es una visión más de productividad. Pero lo que les voy a decir es que es mucho más importante, sobre todo cuando vemos un sistema productivo y vemos que queremos sacar cierto throughput, ¿no? Cierto output, digamos, de este sistema, en enfocarnos en el trabajo, cuánto es que el trabajo espera por la capacidad. El análisis que hemos hecho personalmente y con otros colegas en una variedad de sistemas de producción en proyectos, nos hemos dado cuenta de que si queremos reducir los tiempos, por ejemplo, sin incrementar costos o inclusive reduciendo los costos y sin impactar niveles de calidad y de seguridad, hay que enfocarse en qué pasa cuando el trabajo espera por la capacidad. Inclusive hemos llegado a números en el que más del 80% de la oportunidad para reducir los ciclos de tiempo desde aquí hasta aquí, digamos, ¿no? O inclusive de una porción. Podría ser solamente desde aquí hasta aquí. No necesariamente está relacionado con lo que pasa en las operaciones, sino cuánto tiempo el trabajo espera sin ser trabajado, si vale la redundancia, ¿no? Entonces, es importante enfocarse en eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, te dejo con esa idea. Yo sé que esto es un poco una conversación, hay cosas que podríamos meternos en mucho más detalle para tu audiencia, pero tal vez haya una oportunidad en el futuro. Sí, no, de hecho, Roberto, te agradezco. Definitivamente con esto creo que lo más importante, además de saber un poco al principio lo que conversábamos, de dónde conseguir información y todo eso, también dar un vistazo general de qué oportunidades, qué otras cosas hay que ver
y de hecho me quedo con la idea de poder conversar en otro momento con todo este tema que me estás comentando, porque de hecho estoy seguro que va a generar mucho interés, probablemente ahí comente un poco en las redes, en el canal, qué cosa más quisieran profundizar y te fastidio nuevamente para conversar de algo más a detalle al respecto. De hecho, te agradezco por esta entrevista y espero que podamos vernos en una próxima oportunidad, de todas maneras. Yo te agradezco mucho a ti, César. Como te digo, fue un gusto verte en Stanford no hace mucho y gracias por invitarme a tu programa, a tu canal en YouTube. Y como lo dije anteriormente, ¿no? Hay una pasión, digamos, personal, profesional, para, para trabajar en conjunto en cómo podemos mejorar la industria, ¿no? Esto no es acerca de una empresa, dos empresas, no, es cómo podemos mejorar la industria de la construcción a nivel global, no solamente en Latinoamérica, ¿no? Entonces, participar en canales como el tuyo es un poco incentivar a que la industria empiece a ver las cosas un poco diferente, ¿no? Empiece a pensar en optimización, ¿no? Yo creo que muchos no diferencian lo que es, no, gestionar es una cosa, optimizar es otra. ¿Cuál están haciendo? Claro. Sí, no, ¿No? de hecho, con esto que nos has comentado, ten por seguro que va a generar mucho interés, que creo que al final, una conversación como la que hemos tenido, que si bien es cierto, primero que nada agradezco por tu tiempo, porque ha sido bastante, y de hecho sé que tienes un montón, pues una agenda súper apretada, y darte este tiempo es genial para mí, para poder proyectar esto. Creo yo que lo más importante es que va a generar interés en esto y que las personas que puedan ver el canal, el video, se queden con la tarea de empezar a averiguar más, que creo que al final es un poquito la idea de estas entrevistas, ¿no es cierto? Que se genere interés para buscar, para que la gente se pueda ir cada vez adquiriendo más conocimiento, ¿no? Exactamente. Y ver también cómo ellos pueden aplicar ese conocimiento a las realidades de sus empresas, ¿no? Porque cada empresa es diferente, ¿no? Una empresa que hace ingeniería es diferente a una empresa que construye, ¿no? Tienen sistemas de producción diferentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, la realidad empresarial cambia, ¿no? Sí, sí, no, y esa analogía que comentabas de tomar agua de la manguera del bombero creo que es súper válida, me quedo con eso también porque muchas veces como que las empresas tienen pues esta suerte de, digamos, de como si no hubieras, no sé, pues comido en 2 días, ¿no? Vienen y quieren meter a la empresa muy rápidamente muchas cosas. En realidad creo que es algo más sostenido, ¿no? En construcción, yo a veces comento, ¿no? Y creo que conversábamos al respecto, a veces tratamos de innovar en algo, no sé, pues traer un robot que haga las cosas, ¿no? Y en realidad en las pequeñas cosas, nuestros procesos o nuestra operación constructiva diaria, es donde se puede generar muchas mejoras, ¿no? Así que creo que ver esas dos cosas, ¿no? Ver cómo está mi cultura organizacional, cómo lo puedo trabajar, en qué nivel estoy de personas, de empresa, y tratar de hacerlo de una manera sostenible, ¿no? Totalmente, totalmente. Y si me permites algo así, 10 segundos, lo que acabas de decir me ha generado una idea adicional, ¿no? Yo he visto muchas empresas que están utilizando robots para ver cuál es el progreso, el avance de un proyecto. Y el robot se da vueltas y empieza drones y toda la cuestión, ¿no? Pero si te pones a pensar, es el uso de tecnología para la administración del proyecto. Porque estás usando tecnología para ver el avance, lo que ya pasó. Ya no lo puedes cambiar, ya pasó, ¿no? Ya es parte del pasado. Ahora, ¿eso está mal? No. Simplemente hay que reconocer de que esa tecnología se está usando para, La administración. para la administración, ¿no? Y si tú como empresario, como equipo, has decidido hacerlo, lo habrás decidido por alguna razón. Pero si tú quieres usar tecnología para influenciar el performance de tu sistema de producción, hay que enfocarse en el sistema de producción, punto, ¿no? ¿Cómo estás usando la tecnología para ese ambiente, para ese aspecto? ¿De acuerdo? Entonces,
tener las cosas claras, ¿no? Para empezar, es muy importante para poder mejorar nuestra industria, ¿no? Perfecto, Roberto. Oye, nada, no te quito más tiempo, Roberto. Te agradezco mucho la entrevista y de hecho me quedo para fastidiarte en otro momento y poder conversar de algún tema más de estos que, la verdad, como dices, nos apasiona, ¿no? De hecho, comparto esa idea contigo que mucho de lo que hacemos y creo que el día a día, ¿no es cierto?, se hace mucho mejor en realidad. ¿No? A veces yo particularmente también no lo veo como un trabajo, sino como algo que me gusta hacer. Todo ese tema de los procesos productivos, de los proyectos, ¿no? Que es la verdad que nos gusta bastante hacer. Así que nada, muchas gracias, Roberto, y estamos conversando en otra oportunidad. Gracias, las gracias son para ti, César. Muchísimas gracias. Nos Ok, estamos conectando. listo, Gracias. Chao, Roberto, chao. gracias. Ok, ya con eso.